Mauricio Urbano, subdirector científico de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. En pantalla ven un evento que estamos realizando en conjunto con las sociedades de anestesiología de Caldas, Risaralda, Cauca y Nariño, y es el Simposio Internacional del Suroccidente Colombiano. Cordialmente invitados. Se va a realizar en la ciudad de Pasto el 29 y 30 de septiembre, con muy buenos temas académicos y muy buenos expositores invitados. Además, la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología quiere reconocer el talento de la región y quiere felicitar de antemano a los anestesiólogos que van a participar en el Congreso Nacional de Anestesiología que se va a realizar en la ciudad de Cartagena. Queríamos nombrarlos porque nos parece que pues merecen un reconocimiento por su actividad académica y por todo el aporte que pueden o que han dado a la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Voy a nombrarlos: el doctor Gustavo Cruz, el doctor Iván Quintero, el doctor Luis Eduardo Enríquez, el doctor Carlos Gómez, la doctora Juliana Rojas, el doctor Rafael Ordóñez, el doctor Johnny Hosban, el doctor Navarro, José Navarro, Andrés Fabricio Caballero, el doctor Carlos Luna, el doctor Carlos Sanabria, el doctor Freddy Ariza y el doctor Sergio Ochoa. La Sociedad Vallecaucana de Anestesiología quiere reconocerles pues su gran aporte a la región y pues su gran aporte en esta actividad académica que se va a realizar en los próximos el 15 de julio en la ciudad de Cartagena. Esta noche tenemos nuestra actividad académica por parte de la Universidad ICESI, un tema muy interesante que es la vía aérea difícil en pediatría. Lo expone la doctora María Angélica Vélez Esquivia. La doctora es residente de tercer año de anestesiología de la Universidad ICESI y convenio con la Fundación Valle Lili. Y junto a ella va a estar el doctor Andrés Felipe Beltrán, anestesiólogo pediátrico de la Universidad Autónoma de México y anestesiólogo actualmente de la Fundación Valle Lili. Muchísimas gracias, doctora María Angélica, pues por aceptar nuestra invitación y por presentarnos estos conocimientos en este espacio académico. La idea de estos espacios académicos es que pues aprendamos o recordemos muchos conceptos que de pronto hemos olvidado o que nos actualicemos en todos estos nuevos conocimientos. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias, doctor, por la introducción. Mucho gusto. Mi nombre es Angélica Vélez, residente de tercer año de anestesiología. Y hoy vamos a hablar un poco de vía aérea difícil en pediatría. El contenido de esta charla, entonces vamos rápidamente a hablar unos pequeños o a recordar unas pequeñas diferencias que tenemos en la anatomía de los pacientes pediátricos en su vía aérea respecto a los pacientes adultos. Vamos a hablar y vamos a introducirnos en el PEDI Registry. Vamos a hablar un poco de la evidencia que tenemos reciente en los diferentes dispositivos y técnicas para el abordaje de la vía aérea de estos pacientes, un poco de evidencia también en la profundidad anestésica y el bloqueo neuromuscular y en la oxigenación durante la intubación de estos pacientes con vía aérea difícil. Por último, unos pequeños secretos para el manejo de vía aérea difícil en pediatría y unas conclusiones. Entonces, para empezar, un poco de anatomía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cabeza pues, de los pacientes pediátricos, y entre más chiquito, pues esto se ve más marcado, es relativamente más grande y tienen una occipusión mucho más prominente, y esto hace que los pacientes cuando están en supino tengan una posición en flexión que es natural y nos va a ayudar sobre todo el rollo a nivel escapular en los hombros para tratar de neutralizar o quitar como esta posición en flexión que tienen estos pacientes. La lengua también para ellos en proporción a su cavidad oral es mucho más grande y la laringe va a estar más cefálica que en el adulto, entonces a nivel
de C3 más o menos en los neonatos pretérminos, un neonato a término entre C3 y C4, y ya en el adulto la vamos a tener entre C4 y C5. La distancia también entre la lengua, el hueso hioides y la epiglotis va a ser menor a medida que el paciente pediátrico también es menor, o sea, en lactantes menores y en neonatos. Y también vamos a tener que la base de la lengua y la laringe van a producir un ángulo mucho más agudo y pues esto va a dificultar un poco más la laringoscopia directa en estos pacientes. Recordad que la parte más estrecha en estos pacientes es el cricoides y que las cuerdas vocales en estos pacientes tienen una inserción más alta en la parte anterior que en la parte posterior. Y como en estas imágenes podemos observar, recordar que la epiglotis va a ser en omega y a medida que ellos pues van creciendo, esto va resolviendo y pues ya hasta llegar al adulto, que es la imagen que tenemos más a la derecha, y vamos a tener pues ya una laringoscopia similar a la del adulto. Entonces hoy nos vamos a centrar en los niños de estas fotos, pacientes con claramente predictores de vía aérea difícil, y quiero pues decir que no vamos a dar es como no vamos a dar un paso a paso, pero sí vamos a tratar de dejar claras unos tips o unas perlas que puedan ayudarlos y puedan guiarlos cuando tengan pues, pacientes con vía aérea difícil pediátricos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del PEDI Registry. Esta es una base de datos multicéntrica que se realiza en Estados Unidos y se está haciendo ya en 14 centros de diferentes ciudades de Estados Unidos. Ellos recopilan información de pacientes pediátricos con vía aérea difícil y pues recopilan toda la información demográfica, qué plan preoperatorio se tuvo con estos pacientes y los datos de los casos per se, si estos pacientes fueron de ventilación fácil o difícil con máscara, si en estos pacientes se usó bloqueante neuromuscular o no, si estos pacientes presentaron complicaciones, y ahora vamos a ver cómo clasifican ellos las complicaciones. Entonces, lo primero que es para ellos, las vías aéreas difíciles, pues en pacientes pediátricos, lo primero es obviamente un CORMAC, que sea 3 o 4, pero a una laringoscopia hecha por un adjunto o pues por un docente, no por un residente. Una apertura oral limitada, una laringoscopia directa imposible de realizar, como los pacientes que tenemos en las fotografías. Una intubación fallida por laringoscopia directa reciente, es decir, menor a 6 meses, y pacientes con examen físico no favorable para una intubación. Y asimismo, entonces, ¿cómo dividen ellos las complicaciones? Las van a dividir en severas y no severas. Las no severas considerándose laringoespasmo, hipoxemia, para ellos hipoxemia es un descenso de la saturación de oxígeno menor, pues al menos del 10%, pero que se mantenga por al menos 45 segundos. Broncoespasmo, emesis y una intubación esofágica que sea inmediatamente reconocida. Y dentro de las complicaciones severas, entonces un trauma severo de la vía aérea, neumotórax, arresto cardíaco, broncoaspiración y una intubación esofágica que no sea reconocida rápidamente. Entonces el primer artículo que se publicó a partir de este PEDI Registry fue este artículo en el 2016. Ya para ese momento habían evaluado más de 1000 casos, más de 1000 pacientes con vía aérea difícil, y ellos encontraron que la intubación difícil se daba de 2 a 5 casos por cada 1000 anestesias pediátricas, y alrededor del 20% de estos pacientes presentaban complicaciones. ¿Qué factores asociados a las complicaciones se encontraron? Lo primero, más de 2 intentos de laringoscopia directa, pues, o más bien de intubación, por decirlo así, peso menor a 10 kilos, una distancia tiromentoniana corta, una vía aérea anormal del examen físico inicial, una laringoscopia directa persistente, es decir, que se mantuviera la técnica para abordar la vía aérea con una laringoscopia directa por más de 3 intentos, y una vía aérea difícil no anticipada. Entonces, para hablar como un poquito de varios de estos factores de riesgo, entonces lo primero es la mayor de 2 intentos. Esto no solo se vio en este artículo o en este análisis, sino que ya en el 2004 se había publicado este artículo que vemos en las diapositivas, en las que se había identificado que a partir de los 2 intentos, el riesgo relativo de las complicaciones aumentaba pues significativamente. El riesgo de la hipoxemia aumentaba 9 veces, de hipoxemia severa 14 veces, de un paro cardíaco 7 veces, y desde ahí ya se empezó a publicar en múltiples estudios que de 2 intentos hacia arriba las complicaciones aumentaban múltiples pues o muy significativamente, como vemos pues como en estos diferentes gráficos de diferentes estudios.
Adicionalmente, llamaba mucho la atención que pese a que ya se estuviera describiendo y se estuviera publicando que a partir del segundo intento las complicaciones, después de 2 intentos las complicaciones aumentan, en los estudios aún se evidenciaba que los profesionales de la salud persistían insistiendo incluso en el tercer intento, aún con una laringoscopia directa, como vemos en esta imagen, en el que la laringoscopia directa es el color verde que está pues, más hacia abajo, el más llamativo, y aún así, pues ya los pacientes que iban hacia el quinto intento aún tenían profesionales que seguían intentando una laringoscopia directa. Entonces, recordar o tener muy en cuenta esto. También esta es una de las tablas de resultados del artículo del PEDI Registry que les acabo de mostrar, en el que se evidencia que los pacientes menores de 10 kilos tienen, tienen una probabilidad mayor de ser complicaciones severas y no severas. Presentan una mayor tasa de hipoxemia y de paro cardíaco. Y esto también se había evidenciado previamente en otros estudios, en el que se puede ver por rangos de peso la tasa pues, de complicaciones, y es muy claro que los pacientes menores de 10 kilos, que usualmente son los pacientes menores de 1 año, pues presentan muchas mayores complicaciones. En este artículo del PEDI Registry también se evaluó qué dispositivo se estaba utilizando. Y como podemos ver en esta tabla, lo primero que vemos es que pues el laringoscopio directo sigue siendo el dispositivo que más se utiliza en el primer intento, con un 46% de los pacientes, pero con una tasa de éxito tan baja como el 3%. Las técnicas indirectas con fibrobroncoscopio, con videolaringoscopio, se usan en menor proporción, 28% y 18% respectivamente, pero vemos que las tasas de éxito son mucho más elevadas, un 54 y un 55%, y entre estas dos la tasa de éxito es muy similar. La curva de aprendizaje con el videolaringoscopio es mucho más corta o es menor que con el fibrobroncoscopio, y tienen unas tasas de éxito que son son muy similares. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en el caso de no tener un entrenamiento en fibrobroncoscopio, podemos estar tranquilos que con el videolaringoscopio como dispositivo en los pacientes con vía aérea difícil, pues en los pacientes pediátricos, podemos ir pues casi que tranquilos que vamos a tener una alta probabilidad de tener éxito en la intubación de estos pacientes. Sin embargo, al hacer un análisis ya de subgrupos de estos dispositivos según el peso, sí es claro que en los pacientes menores de 10 kilos, que como ya vimos es un factor de riesgo independiente para presentar más complicaciones, sí la intubación con el fibro a través de un dispositivo supraglótico tiene una tasa de éxito mayor que cualquier otro dispositivo o cualquier otra técnica de abordaje de la vía aérea. Entonces, ¿qué sería lo recomendable en estos pacientes? Vía aérea difícil pediátrica, considerar técnicas indirectas. Técnicas indirectas como el fibro o como el videolaringo. Si contamos con fibrobroncoscopio y pues, dispositivos supraglóticos y el paciente es menor de 10 kilos, tratar pues, de hacerlo con el fibro. Y si se tiene obviamente entrenamiento en esto. Y si no, considerar el videolaringoscopio o en mayores de 10 kilos, cualquiera de los dos dispositivos, y pues con el que el profesional pues se sienta como más cómodo y tenga como más curva en este. Entonces, adicionalmente vamos a hablar un poco de qué componentes, pues como la evidencia de cada componente de manejo. Obviamente, todo esto nace desde los factores humanos, desde nosotros mismos, en cómo podemos identificar a tiempo la situación, anticiparnos y tener un entrenamiento pues adecuado para manejar estos pacientes. Entonces vamos a hablar un poco pues de las técnicas y los dispositivos, la profundidad anestésica y la oxigenación entre intentos. No podemos olvidar que esta población, entre más pequeños aún más, tienen un mayor consumo metabólico de oxígeno, y esto va a hacer que estos pacientes hagan, pues toleren, pues toleren menos la apnea, hagan desaturaciones mucho más rápido, y considerar esta oxigenación entre intentos va a ayudarnos como a tratar de prolongar el tiempo que tenemos para abordar la vía aérea sin tener complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, lo primero que vamos a hablar, dispositivos y técnicas. Para empezar, pues lo más sencillo, que es la ventilación con máscara laríngea. Entonces, tenemos este artículo que se publicó en el 2022,
perdón, en el 2023, este año, en el British Journal of Anesthesia, y es uno de los múltiples análisis retrospectivos que tiene el PEDI Registry. Hoy vamos a ver varios de ellos. En este caso se querían evaluar los factores de riesgo para un paciente con vía aérea difícil tener una ventilación con máscara facial difícil o imposible. Miraron en estos pacientes la incidencia de complicaciones, los requerimientos de dispositivos supraglóticos como un mecanismo como de rescate, y querían evaluar también si había algún cambio en la ventilación al agregar el bloqueante neuromuscular en estos pacientes. Se evaluaron 5.453 pacientes con intubación difícil y se identificaron 3 grupos: pacientes con ventilación fácil, en los que se encontraron 4.970 pacientes de estos 5.000, ventilación difícil en 429 pacientes y una ventilación imposible en 54 pacientes. ¿Y qué se encontró entonces? Uno, que los factores de riesgo que tuvieron como pues una significancia estadística para predisponer a una ventilación difícil o imposible era: 1, el peso del paciente, que estuviera por debajo del percentil 5 para la edad; 2, el síndrome de Treacher-Collins; 3, la glossoptosis; y 4, una apertura oral limitada. Y dentro de los otros resultados, pues obviamente esperables, se encontró que los pacientes que tenían ventilación difícil o imposible tenían una incidencia mayor de complicaciones. También que en estos pacientes el uso de los dispositivos supraglóticos como rescate mejoraban significativamente la ventilación y la oxigenación en estos pacientes. En estos pacientes el 71% de los pacientes mejoró con el uso del dispositivo supraglótico, y el uso de bloqueantes neuromusculares en este caso no se asoció directamente con una mejoría, pero pues se veía que el paciente o mejoraba o persistía igual, pero pues no empeoraba la situación. Este estudio que vemos aquí en la siguiente diapositiva se publicó en el 2017. Este fue el segundo estudio, o el segundo artículo más bien, que se publicó del PEDI Registry, y ellos buscaban evaluar la eficacia del GlideScope en comparación con la laringoscopia directa. Para ese momento ya contaban con 1.295 pacientes, y de estos 1.295, 828 pacientes entraron pues en el grupo de la laringoscopia directa, pero estos 828 pacientes sumaban entre ellos 1.731 intentos de abordaje de la vía aérea. Y en el grupo de los GlideScope, 877 pacientes, que entre ellos sumaban 1.364 intentos, y se analizaron las tasas de éxitos y las complicaciones. ¿Qué se encontró? Entonces, uno, que la laringoscopia directa estaba asociada a mayores complicaciones, pero estas complicaciones no estaban asociadas a la laringoscopia directa per se, sino a un mayor número de intentos de intubación en el paciente, como ya pues lo nombramos anteriormente. Que el uso del GlideScope no aumentaba el riesgo de hipoxia pues, o de trauma, pero sí se vio, como vemos en la tabla que vemos al lado izquierdo, que en ambos grupos, tanto todos los pacientes como en el subgrupo de los menores de 10 kilos, el GlideScope tiene una tasa de éxito tanto en el primer intento como pues como un éxito eventual en alguno de los intentos, una tasa de éxito mayor que la laringoscopia directa, con una diferencia bastante significativa, pero sí se evidenció que en el grupo de menos de 10 kilos esta tasa de éxito era ligeramente menor, también con una diferencia significativa que en los pacientes que tenían más de 10 kilos. Este otro estudio que vemos aquí se publicó también en el 2017 en Anesthesiology, también un análisis del PEDI Registry, en el que se comparó la intubación con fibro a través de dispositivos supraglóticos versus el videolaringoscopio. Ellos querían medir la tasa de éxito en el primer intento. Los datos ya en ese momento eran en los 14 centros, ellos iniciaron primero en 13, y se evaluaron 1.603 casos de vía aérea difícil. De esos casos, 90 pacientes tuvieron el fibro con el dispositivo supraglótico como primer intento, 24 pacientes como segunda opción, y el videolaringoscopio, 407 pacientes como primer intento y 379 pacientes como segunda opción. ¿Y qué se encontró entonces? Se encontró que la tasa de éxito en general, el overall success,
es mayor en el grupo del fibro con dispositivos supraglóticos, con una diferencia estadísticamente significativa y también presentando una menor tasa de hipoxemia. Esto relacionado que a través del dispositivo supraglótico podemos oxigenar al paciente durante el intento de intubación. Sin embargo, en el momento de utilizarse como primer intento de vía aérea, ambos grupos, tanto biolaringo como fibro, tuvieron en realidad una tasa de éxito muy similar, que es alrededor del 50%, y no tuvieron una diferencia significativa. Y ya cuando se hizo el análisis por subgrupos, entonces se vio que en los pacientes menores de 1 año, que usualmente son los mismos pacientes menores de 10 kilos, cuando se utilizan estos dispositivos ya después o como una segunda opción después a una laringoscopia directa fallida, hubo una diferencia significativa entre el biolaringo y el fibro, haciendo que la tasa de éxito del fibro a través de dispositivos supraglóticos sea mayor que la del biolaringoscopio, tanto en el primer intento con este dispositivo como en pues, algún intento eventual. Las AirQ, estas que vemos aquí en la imagen, son las máscaras laríngeas pues, que están descritas en este estudio y que están descritas en varios de los estudios que hablan sobre intubación con fibra a través de dispositivos supraglóticos. Sin embargo, nosotros pues no contamos con ellas, no es fácil pues contar con ellas. Entonces se publicó, de hecho, recientemente este año, este artículo pues pequeño, en realidad es de una sola página en Anesthesiology, en el que evidencian cómo se puede hacer esta misma técnica de intubación con fibro a través de una máscara laringea clásica, que creo que tenemos en todas nuestras instituciones. La máscara laringea clásica, incluso la máscara 1, puede hacerse el paso a través de esa máscara de un tubo 2.5 y un tubo 3 sin balón. Pero lo que sí es que al ser unos diámetros pues tan pequeños, un tubo 2.5, un tubo 3, sí se debe contar con un fibro que sea de 2.2 para que pueda entrar pues a través de ese tubo. Lo otro que ellos recomiendan es que pues estos tubos son cortos y la diferencia que hay entre el largo del tubo con el largo de la máscara laringea en realidad es muy pequeña, es un par de centímetros probablemente. Entonces ellos hablan que toca tener algún dispositivo de asistencia para el retiro de la máscara laringea sin desplazar el tubo de su lugar. Entonces lo que ellos recomiendan es usar otro tubo 2.5 como un pusher, pues como para empujarlo. Entonces ellos recomiendan ese último tubo, cortarle los extremos, introducirlo primero en el fibro, luego el tubo que va a quedar pues en lugar, hacer pues toda la técnica para la intubación a través de la máscara laringea y en el momento pues de retirar el fibro y la máscara laringea, utilizar ese segundo tubo para empujar y dejar acomodado bien el tubo y evitar pues que este se salga. Este estudio se publicó en el 2021 también en el British Journal of Anesthesia. También es una evaluación basada en el registro pues, del PEDI, y lo que ellos querían evaluar eran las diferentes hojas del biolaringoscopio. Entonces ellos evaluaron hojas estándar versus no estándar del biolaringoscopio para evaluarles la tasa de éxito en el primer intento y el eventual éxito en alguno de los intentos, las complicaciones y las dificultades técnicas. ¿Qué es para ellos una hoja estándar? Es una hoja que sea similar a la del laringoscopio directo, que si uno no mira la cámara pueda hacer una laringoscopia directa normal, y la hoja no estándar es la que usualmente viene hiperangulada. Ellos evaluaron 1.313 pacientes entre el 2017 y el 2020. Se utilizó la hoja estándar en 529 pacientes, la no estándar en 740 y ambos tipos pues, de hoja en 44 pacientes. ¿Y qué se encontró entonces? Que únicamente en el grupo de los pacientes menores de 5 kilos existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos tipos de hojas, favoreciendo hacia las hojas estándar, es decir, las parecidas a la laringoscopia, al del laringoscopio directo o al laringoscopio convencional. Ellos entran a evaluar si esto es más relacionado con
la técnica, ¿sí? Los profesionales que intuban a estos niños menores de 5 kilos tengan más comodidad o más entrenamiento, más curva de aprendizaje con la técnica de la laringoscopia directa y se les dificulte más el uso de hojas hiperanguladas o no estándar en estos pacientes pediátricos, pues menores de 5 kilos. Entonces ellos también aparte hicieron una regresión multivariable en estos pacientes, solo en este subgrupo de los menores de 5 kilos, pero pues en realidad el resultado sigue siendo a favor de intubar estos pacientes con las hojas estándar. Este otro artículo o este otro estudio que se hizo, pues quería evaluar el videolaringoscopio con la hoja estándar versus el laringoscopio convencional. Entonces se realizó un estudio multicéntrico randomizado 1 a 1 en pacientes sin predictores de vía aérea difícil para evaluar la tasa de éxito al primer intento. Se evaluaron 564 pacientes, pasaron 282 a cada grupo. Todos recibieron bloqueantes neuromusculares para evitar un sesgo en este sentido y el personal o pues los profesionales de la salud que hicieron parte de este estudio tenían entrenamiento por igual en ambos dispositivos. Y entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que la tasa de éxito con el videolaringoscopio era pues, estadísticamente significativa, mayor que con el laringoscopio directo. La tasa de éxito aumentaba en más de un 5% con el videolaringoscopio y que también se presentaban con una significancia estadística, menores complicaciones severas, menor intubación esofágica, y también requerían menor ayuda con presión laringea o cricoidea para el proceso de intubación. Y asimismo, al evaluar los subgrupos, se encontró que en los pacientes menores de 6.5 kilos, estos hallazgos de una tasa de éxito mayor con el uso del biolaringoscopio con la hoja estándar, la tasa de éxito permanecía siendo mayor, estadísticamente significativa, pero era aún mayor que en los otros subgrupos. Aumentaba la tasa de éxito hasta un 12%, que es incluso más del doble que lo que aumenta en los otros subgrupos, favoreciendo así pues directamente el uso del videolaringoscopio en estos pacientes, como ya hemos visto en varios estudios. Entonces, lo siguiente que queremos abordar es acerca de la profundidad anestésica y el bloqueo neuromuscular. Muchos de nosotros le tenemos miedo a ponerle un bloqueante neuromuscular a un paciente que no sabemos ni siquiera si lo vamos a poder ventilar o no, y queda la duda entonces si podemos utilizarlos o no en estos pacientes. Entonces, lo primero es que se realizó un estudio en 10 UCIs neonatales en Estados Unidos y hasta el 53% de los pacientes son intubados sin bloqueantes neuromusculares, pero también se ha evidenciado en este mismo estudio que la tasa de complicaciones es incluso el doble de la de los pacientes que se intuban con bloqueante neuromuscular. Entonces vamos a ver en qué se debe esto. Entonces, este artículo que se publicó también como parte de la evaluación de los pacientes que están en el PEDI Registry, hace un análisis y evalúa la técnica de ventilación utilizada y las complicaciones asociadas. Entonces, se evaluaron 1.289 pacientes con una vía aérea difícil ya anticipada y se subdividieron en 3 grupos según lo que se encontró. Uno, pacientes a los que pues se les abordó la vía aérea manteniéndolos en ventilación espontánea. En este grupo se encontraron 507 pacientes. En pacientes con ventilación controlada, los dividieron en 2 grupos, en pacientes con bloqueante neuromuscular y sin bloqueante neuromuscular. En el grupo con bloqueante neuromuscular, 453 pacientes y en sin bloqueante neuromuscular, 329 pacientes. Y entonces ellos, ¿qué reportan? ¿Qué encontraron? Que lo primero, la ventilación espontánea está más asociada, tiene una mayor asociación a complicaciones no severas como el laringoespasmo y la hipoxemia. Usualmente esto no es lo que ellos esperaban y ellos dicen ahí que no es lo que ellos esperaban porque lo que pues se cree es que al mantener el paciente en ventilación espontánea, estos pacientes van a mantener el tono, van a proteger su vía aérea, mantienen mejor la oxigenación que el paciente pues que entra en apnea y depende totalmente de nosotros. Pero
encontraron que pese a la regresión multivariable, el propensity score, trataron de evaluar diferentes variables que pudieran estar generando o pues confusión y pudieran estar como maquillando estos resultados, por decirlo así, y se encontraron que esto se mantenía, que definitivamente estos pacientes de ventilación espontánea presentan una mayor tasa de complicaciones, dentro de ellas las más frecuentes, laringoespasmo, hipoxemia. Y en el grupo que ellos manejaron como ventilación controlada, es decir, con pues, anestesia general y el uso o no de bloqueante neuromuscular, lo que sí llamó la atención es que en estos pacientes no hubo diferencia alguna, o pues no hubo una diferencia significativa entre los pacientes con bloqueante neuromuscular y sin bloqueante neuromuscular. Uno de los grupos presentó 13.3% cuando tienen bloqueante neuromuscular y 13.4% sin bloqueante neuromuscular, porcentaje de complicaciones. Entonces, ellos dejan, pues, como dentro de su discusión, que queda la duda si en verdad el bloqueante neuromuscular es el responsable o es el determinante de la disminución de las tasas de complicaciones en estos pacientes con ventilación controlada, o si lo es en realidad una verdadera profundidad anestésica que nos evite una hiperreactividad de la vía aérea en estos pacientes. Adicionalmente, ellos evaluaron de estos diferentes como tipos, técnicas de ventilación durante el abordaje de la vía aérea, también evaluaron con qué dispositivo se realizó la intubación traqueal, y lo que ellos evidenciaron es que estos pacientes que se mantiene ventilación espontánea usualmente terminan siendo abordados con técnicas combinadas con diferentes dispositivos y aumentando aún así más las tasas de complicaciones en estos pacientes. Este artículo que tenemos aquí, se publicó en Anesthesiology, también es una cohorte del PEDI Registry, y ellos evaluaron la tasa de éxito de intubación en el primer intento en pacientes con sedación versus anestesia general. Evaluaron 1.839 pacientes con una vía aérea difícil ya anticipada, 75 pacientes con sedación, 1.764 pacientes con anestesia general. Entonces hicieron un propensity score en el que ya quedaron para el estudio 58 pacientes con sedación y 522 con anestesia general. ¿Y ellos qué encontraron? Ellos inicialmente describen que la tasa de éxito fue similar en ambos grupos, 48%. El número de intentos fue similar en ambos grupos, usualmente 2 intentos por paciente, y la tasa de complicaciones similar en ambos grupos. Pero al hacer una revisión más exhaustiva, ellos reportan que el 27% de los casos de sedación requirió conversión a anestesia general para completar la intubación. Casi un tercio de los pacientes en el grupo de sedación requirió una conversión a anestesia general para completar la intubación. ¿Esto por qué? Esto porque pues, mantener una sedación con una ventilación espontánea en los niños en realidad es bastante difícil, y terminan siendo muchas veces sin intención convertidos a anestesia general para poder completar la intubación. Y otro de los temas a hablar el día de hoy es la oxigenación durante la intubación. Entonces, uno de los estudios que encontramos al respecto es este estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2022. Es un estudio aleatorizado controlado que comparó dispositivos de alto flujo versus el manejo estándar. Para ellos un manejo estándar era que no tuviera cánula de alto flujo, o más bien no tuviera ningún suplemento de oxígeno en el momento de hacer la intubación. Hicieron 251, pues se evaluaron 251 intubaciones en 202 pacientes, y característico de este estudio es que la edad promedio de estos pacientes eran de 28 semanas postconcepcionales, con un peso promedio de 920 gramos. Y lo que ellos buscaban o querían evaluar era la tasa de éxito de intubación al primer intento, pero manteniendo una estabilidad fisiológica. Para ellos, que era una inestabilidad fisiológica, que el paciente presentara una desaturación de más del 20% de su basal previo pues, a iniciar el manejo de la vía aérea, o que presentara una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. Y lo que encontraron es que en el caso de
los pacientes que tenían un grupo, pues el grupo de los pacientes que tenían soporte de oxígeno por cánula de alto flujo tuvieron una tasa de éxito del 50%, mientras que en el grupo control, es decir, que no tenían ningún suplemento de oxígeno, la tasa de éxito fue únicamente del 31%, encontrando una diferencia pues significativa en estos. Pero queda la duda si entonces para estos pacientes siempre toca tener un dispositivo de alto flujo. Entonces encontramos también estos dos estudios que buscaban evaluar pues si era necesario, por decirlo así, un dispositivo de alto flujo, y si se comparó el oxígeno convencional a bajo flujo, a una FIO2 del 100%, con un litraje de 0.2 litros por kilo por minuto versus el TRIVE al 100%, y se vieron que ambos prolongan significativamente el tiempo de apnea y que en realidad no hay una diferencia significativa entre ambos. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se tenga alguna forma de oxigenación apneica pasiva durante pues los intentos de intubación o los intentos de abordaje de vía aérea en estos pacientes con vía aérea difícil para disminuir el riesgo de hipoxemia, el riesgo de complicaciones y nos dé un poco más de tiempo para poder abordar esta vía aérea. Entonces, por último, en el 2015 se publicó este artículo en el que ellos hablan de 7 secretos que todos los anestesiólogos deben conocer para intubar o exitosamente a un niño con una vía aérea difícil. Rápidamente les cuento pues los secretos. El secreto número 1 es una vía nasofaringea modificada. Esto pues se logra con un adaptador de 15 milímetros insertado en el extremo acampanado, y esto va a servir para conectar ahí el circuito de anestesia y por ahí pasar a administrar pues el oxígeno, incluso halogenados si se requiere. Obviamente pues con todas las precauciones, aplicar la oximetazolina previo a la inserción, y esto nos da una oxigenación y un tiempo de oxigenación y un tiempo de apnea mayor, sobre todo cuando se planea intubar a los pacientes con fibrobroncoscopia. Otro de los secretos es una ventilación continua a través de un dispositivo supraglótico, que ya lo hemos nombrado varias veces a lo largo de la charla. Considerar estas no solo como un dispositivo de rescate, sino como una técnica, incluso desde el primer intento, sobre todo en los pacientes menores de 10 kilogramos, y pues hacer obviamente toda la técnica de intubación con el fibro que ustedes ya conocen. El secreto número 3 del que ellos hablan es en caso de hacer una intubación por máscara laríngea y que no pase el balón del tubo, que sea pues muy grande. Entonces en estos casos ellos hablan que uno podría incluso cortar el balón, hacer toda la intubación y luego hacer una reconstrucción post-intubación con un angiocatéter y una valva al final una valva de una vía al final del angiocatéter, o incluso poner un clamp de epidural al final, y esto va a funcionar igual de efectivo y va a mantener el balón inflado pues, en el lugar que se necesita. El secreto número 4, ellos hablan de si el tubo se queda, pues ellos hablan de colgados, en la palabra en inglés, en el aritenoides durante la intubación con el fibro. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, en el caso de quedarse en el aritenoide, retirarse un poco, rotar 90 grados en contra de las manecillas del reloj, y esto podría ayudar pues a la inserción del tubo como tal. También insertar el tubo por rutina con el bisel hacia atrás para disminuir las probabilidades de que esto pase. Si aún así si persiste esta dificultad, hacer una manipulación laríngea externa, hacer una laringoscopia directa, una videolaringoscopia para tratar de reducir la obstrucción por los tejidos blandos, retirar el fibro hasta llegar hacia la punta del tubo para poder guiar viendo adecuadamente el paso del tubo pues por la glotis, o utilizar tubos Parker que tienen una punta curva que va a sostener mejor el fibro para estos casos. El secreto número 5, combinar la biolaringoscopia con con el fibro. La biolaringoscopia, como sabemos, va a exponer mejor la glotis, pero usualmente el paso del tubo es más difícil, y el fibro pues va a requerir una mayor técnica y mayor curva de aprendizaje con el mismo, y al combinarlos pues vamos a tener una mejor visualización para poder llevar el fibro a la tráquea
y hacer una inserción del tubo que no sea completamente a ciegas. El secreto 6 del que ellos hablan es una oxigenación apneica que ya vimos en los estudios que acabamos de mencionar, que va a retrasar la desaturación, esto tanto en adultos como en niños grandes. En pacientes que sean sanos, posterior a la preoxigenación, una oxigenación apneica puede mantener en niños más grandes hasta 10 minutos una saturación cerca a la basal y en infantes unos 2 minutos extra. Y obviamente pues esto en pacientes que tengan ventilación espontánea, si estén manteniendo la ventilación espontánea, pues van a tener obviamente mayor utilidad. Y como último secreto, ellos hablan del rescate de intubación nasal ya por biolaringoscopio y hablan de usar una sonda nasogástrica lubricada como guía para el tubo hasta la faringe. Entonces primero pues insertar obviamente la sonda a través del tubo bien lubricada, pasar la sonda nasogástrica, dejarla insinuada en la faringe posterior y ahí sí pasar el tubo como usando la sonda como guía y de ahí ya pues seguirla guiando con la pinza de Maguire y el biolaringoscopio. Entonces, ¿qué concluimos el día de hoy? Entonces, uno, los múltiples intentos de intubación aumentan el riesgo de complicaciones y esto más asociado aún a una laringoscopia directa persistente. Entonces, siempre considerar las técnicas indirectas como primera opción en los pacientes de vía aérea difícil pediátricos, que estas técnicas van a mejorar las tasas de éxito en el primer intento y en el caso de los pacientes menores de 10 kilos, considerar primero el fibro si se cuenta con él y se cuenta con la experiencia, sino con el biolaringoscopio, y en el caso del biolaringoscopio en pacientes menores de 5 kilos, usar siempre la hoja estándar si se cuenta con ella. Adicionalmente, pues entender dónde está la dificultad de la vía aérea difícil para poder planear adecuadamente el abordaje, mantener una buena profundidad anestésica, ya pues en este momento queda a consideración de cada uno el uso de bloqueantes neuromusculares, pero sí garantizar que el paciente disminuya pues, su hiperactividad de la vía aérea y utilizar una oxigenación pasiva en el proceso nos va a prolongar el tiempo de apnea, nos va a mejorar la estabilidad fisiológica y va a disminuir las tasas de complicaciones. Y lo más importante, tomarse el tiempo necesario, no tomar estos casos a la ligera y siempre estar preparados. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas, dudas, no sé si el doctor Beltrán quisiera agregar algo. Hola, buenas noches a todos. Inicialmente felicitar a la doctora Vélez por la charla, muy completa, muy precisa, mostrando pues la literatura y los artículos con los que contamos en la actualidad que muestran cuáles son los dispositivos que muestran mayor éxito al primer intento, dependiendo de las características de cada paciente, con la finalidad de disminuir los intentos y en ese sentido las complicaciones severas y no severas. Como la doctora al inicio de la charla mencionó, pues la idea no era hacer, digamos, como disponer, digamos, los pacientes con VIH difícil, los síndromes craneofaciales y qué hacer particularmente en cada uno de ellos, sino dar, digamos, unos tips, si se podría decir de esa manera, cuáles son los pacientes que se han encontrado en los diferentes estudios que son los que han mostrado que tienen vía aérea difícil y que son los más propensos a presentar complicaciones durante la maniobra de intubación o de asegurar la vía aérea y cuáles son los dispositivos dependiendo de las características, sobre todo el peso de ellos, han mostrado el éxito, digamos, en los primeros dos intentos que son los que recomiendan ahorita el registro que es la base de datos más grande que tenemos en la actualidad, donde han sacado la mayoría de estos estudios. Entonces era eso básicamente. Felicitaciones de nuevo a la doctora y atento pues a las preguntas que tengan los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Beltrán, y muchas gracias nuevamente, doctora, por excelente exposición. Realmente, pues, nos muestra que vamos hacia algún cambio con respecto al manejo de la vía aérea de estos niños.